Hola a todos quienes van a ver este video. Mi nombre es Evelyn Galvez, y hoy día quería hablarles sobre la educación clásica. Em, Quise hacer este video, me propuse hacer este video porque em, en Chile el año pasado empezamos a trabajar con algunas mamás con un currículum extranjero que está basado en la educación clásica. Y a mí me gusta mucho la educación clásica, el método de educación clásica, entonces quise grabar este video para las mamás o los papás que no entienden bien de qué se trata, y, y espero que les pueda servir para tener más información y para decidir mejor sobre la educación de sus hijos. Bueno, obviamente yo no soy una experta en esto, eh, y además lo que voy a hacer es algo bien general, pero tomando los puntos que yo creo y que a la medida que he ido estudiando este tema me han marcado más. Primero, hacia una definición de educación clásica. Bueno, hay distintas definiciones de educación clásica. Hay unas definiciones que hablan un poco sobre el éxito que se logra intelectualmente con los niños. Hay definiciones que hablan del currículum que se usa, de la metodología, por ejemplo, de la forma que se enseña a los niños memorizando, leyendo, o del currículum, por ejemplo, usando libros clásicos, estudiando grandes autores. Pero a mí me gusta la metodología que enfoca la definición de educación clásica en el propósito. En el propósito. ¿Por qué? Porque el propósito que nosotros tengamos al educar a nuestros hijos es lo que en definitiva va a definir y nos va a hacer escoger nuestro currículum y la metodología que usemos. Entonces, ¿dónde tenemos que enfocarnos para poder definir la educación clásica? Es en el propósito de esta. Por ejemplo, los griegos tenían un propósito en su educación. A los griegos se les atribuye el origen de la educación clásica. Entonces vamos a hablar de ellos un poco. Los griegos, el propósito de su educación era cultivar la virtud, era la búsqueda de la belleza, la perfección. Em, Ellos buscaban cultivar o tener al final de su educación un ciudadano que reflejara la perfección, moralmente perfecto, incluso físicamente perfecto y también intelectualmente perfecto. Entonces toda su educación estaba enfocada en este propósito, y todo lo que ellos hacían estaba enfocado e iba en dirección a lograr esta meta. Ellos tenían un dicho, una palabra que es paideia. La paideia la podemos definir como el saber ser y el saber hacer. O sea, una persona que fuese un hombre pensante, capaz de tomar decisiones, capaz de razonar sobre lo que pensaba, un hombre que también es capaz de saber hacer, o sea, del pensar sobre lo que hace, no de actuar de una forma espontánea o sin tomar conciencia de sus actos, sino un hombre que se controla en la vida. Entonces ellos buscaban esta perfección. Entonces, en base a eso, ellos establecieron un modelo de educación. Pero ¿qué pasa? Que en realidad esta educación griega tenía un propósito que era un despropósito, porque ellos no tenían a Cristo, ellos no tenían en realidad un modelo de virtud, no tenían un modelo de perfección. Ellos fueron, digamos, los precursores de una manera muy antigua, muy arcaica, los primeros que hablaban sobre el humanismo, o los primeros que pusieron al hombre en el centro.
Entonces, en realidad, al poner al hombre en el centro, nos damos cuenta de que esta educación estaba vacía, porque no podían buscar la virtud y la perfección en un hombre caído, en un hombre que, dice la palabra de Dios, que va constantemente al mal. Entonces, ¿cuándo podemos realmente tener un modelo correcto de educación clásica, una definición correcta de educación clásica? En Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la virtud. Cristo es todo lo bueno. Cristo es perfecto. Dios es perfecto. Entonces, nuestra meta en la vida, o nuestra paideia, nuestro saber ser, debe el ser como Cristo. Ese es nuestro objetivo. Tener la mente de Cristo. Y no solamente nuestros hijos, sino que la palabra nos llama a nosotros como padres a tener la mente de Cristo. Ese es realmente el saber ser que debería preocupar al ser humano, el ser como Cristo, tener la mente de Cristo. Y nuestro saber hacer es hacer las obras que Dios nos ha mandado. Esa es nuestra verdadera educación clásica, es verdaderamente lo clásico, porque lo clásico se define así como la búsqueda de la virtud. Y realmente la virtud no está en ningún otro lugar, la virtud completa que no sea Cristo. De hecho, todo lo que nosotros vemos reflejado en el mundo es porque el ser humano está hecho a la imagen de Cristo o es porque Dios se reveló, por ejemplo, en la creación. Entonces, todo lo que admiramos es porque proviene de Cristo. Bueno, ¿cómo entonces una persona puede llegar a este conocimiento en Cristo, a este conocimiento verdadero, a esta virtud, a esta perfección? ¿Cómo podemos llegar a ese conocimiento? ¿Cómo podemos adquirir ese conocimiento? Bueno, acá yo tengo un cuadrito que dice conocimiento. Y este conocimiento es el conocimiento que nosotros tenemos en el mundo entero. Cualquier conocimiento. Conocimiento de las artes, de la ciencia, conocimiento del hombre como antropología, por ejemplo, valores, ideas, cualquier conocimiento que nosotros tengamos viene del hombre o nace del hombre de una manera contaminada, con nuestro pecado. Entonces, para poder nosotros tener ese conocimiento virtuoso, ese conocimiento real, el Señor nos dejó algo que es maravilloso, que es su revelación. Dios se reveló a nosotros a través de su palabra. Entonces nosotros podemos llegar a ese conocimiento tomando todo este conocimiento humano y estudiándolo a la luz de las escrituras. Y ahí nosotros vamos a poder colar este conocimiento, vamos a poder pasarlo por un sedazo y vamos a poder rescatar lo que Dios realmente rescata. O sea, llamar bueno a lo que Dios llama bueno y malo a lo que Dios llama malo, por ejemplo, sería una forma de obtener un verdadero conocimiento. Pero esto, ¿cómo lo hacemos? En base a lo que dice la Escritura. El verdadero conocimiento es el conocimiento virtuoso que refleja a Dios y que por ende sirve a los demás. También podemos ver el conocimiento de Dios revelado en la creación. Nosotros cuando vemos la creación de Dios y nos maravillamos con esto, es que estamos viendo atributos de Dios reflejados en su creación y esto nos lleva a glorificar a Dios. Entonces también podemos llevar este conocimiento a la luz de la palabra y estudiar a Dios reflejado en la maravilla de la creación. Bueno, ahora quiero contar una breve historia de la educación clásica, muy breve, realmente es algo que a lo mejor otros conocedores de las artes liberales eh, mirarían esto como una broma, pero si usted quiere estudiar más sobre esto, puede hacerlo leyendo algunos libros, buscando en internet, informándose. Yo solamente quiero tomar unos puntos para que entendamos un poquito que la educación clásica ha estado a lo largo de toda la historia, no es algo que se esté dando solamente ahora. Bueno, como decía, muchas personas, muchos estudiosos dicen que la educación clásica como tal comienza con los griegos. Por ejemplo, los sofistas
en Grecia usaban la retórica. Ellos enseñaban retórica a sus discípulos, que era el arte de convencer a otros con tus ideas. También Aristóteles enseñó la lógica y a Aristóteles se le llama el padre de la lógica. Em, Luego, cuando Grecia fue conquistada por los romanos, por el Imperio Romano, los romanos lo que hicieron fue tomar toda esta teoría que había y ellos la aplicaron eh, de una manera más práctica a su sociedad, para que les sirviera a los propósitos que ellos tenían. Entonces los romanos no abolieron la educación que tenían los griegos, sino que la tomaron. Y es como los romanos hacían varias veces o en distintas áreas hacían esto de adaptar lo que tenía el pueblo al imperio. Por ejemplo, la religión, muchas veces ellos no la prohibían, sino que ellos la permitían siempre y cuando no estuviese en contra del César y de las cosas que a ellos realmente les importaban, pero mientras no interfiriera, ellos dejaban a los ciudadanos tener su religión. Bueno, después cuando vino la caída del Imperio Romano, la educación clásica como tal tuvo un declive y se fue recuperando poco a poco en la Edad Media hasta que volvió a tener un auge en el Renacimiento. Esto fue en Italia. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que la educación clásica, en vez de hacer esto que yo les decía antes, que de mirar la verdadera virtud, la verdadera belleza en Cristo, en Dios, eh, las personas que estaban en el Renacimiento en Italia, lo que hicieron fue volver a este pensamiento griego pagano. Entonces, volvimos, digamos, a esta educación ciega. Aquí quiero nombrar a Alcuino, que fue un monje británico que en el Renacimiento, en esta etapa, él creó un currículum basado en las artes liberales, que es ese currículum el que hoy conocemos nosotros como educación clásica. Entonces, él fue un impulsor de que se volviese a tomar la educación clásica, la educación griega. Este currículum que él estructuró se usó en Inglaterra y luego a través de las personas que viajaron, de los colonos, llegó a Estados Unidos. Y ahí tenemos a un representante, a Thomas Jefferson, que él hizo un ensayo sobre su educación y habla sobre la importancia y los beneficios que le trajo, por ejemplo, aprender latín. En el año 1947 tenemos a Dorothy Sayers, una escritora también británica, que ella hizo un ensayo que se llama Las herramientas perdidas del aprendizaje, que lo que hace este ensayo es llamar al sistema educativo de la época a volver a esta educación clásica y ver que en realidad se le estaban entregando a los niños solamente conocimiento o trivia, como se llama, y no se le estaban dando las herramientas para que los niños aprendieran. Y bueno, aquí yo puse la Biblia porque en realidad, como cristianos, debemos ver que la educación clásica realmente está en la Biblia, porque Dios a través de toda la palabra nos llama a adquirir la sabiduría, a adquirir el conocimiento, nos llama a la inteligencia. Y eso lo podemos ver principalmente con más fuerza en los proverbios. También por ahí una amiga me comentaba en la reunión que tuvimos, en una reunión que tuvimos, comentaba, por ejemplo, en Deuteronomio, que también Dios llama a la memoria, al razonamiento. Entonces, podemos ver este currículum antes realmente que los griegos lo tomaran. Lo que pasa es que los griegos lo tomaron, lo potenciaron, digamos, y lo hicieron como un modelo de educación, o sea, lo desarrollaron mucho más como modelo. Bueno,
La educación clásica tiene dos pilares para ser definida. El primer lugar, o el primer pilar, son los clásicos, el estudio de los clásicos. Y el segundo pilar son las artes liberales. Voy a hablar un poquito de las artes liberales. Las artes liberales, bueno, algo que a lo mejor muchos no saben es qué significa artes liberales. Suena, ¿no es cierto?, como un poco, no sé, elevado, no sé. Pero en realidad el concepto de arte liberal es bien sencillo. Lo que pasa es que en la época de los griegos habían distintas artes. Arte se define como un quehacer, como hacer algo. Y liberales se decía de las personas libres, viene de las personas que eran libres en ese tiempo. Entonces, las artes liberales era el quehacer de las personas libres, era lo que hacían las personas libres. Y también estaban, por ejemplo, las artes serviles, que era lo que hacían los siervos o los esclavos. Entonces, las artes liberales, el quehacer de los libres, ¿qué era? El estudio. ¿El estudio de qué? Ahí tenían como dos áreas. Primero ellos tenían el trivium, que se llamaba también los tres caminos. Entonces aquí ellos enseñaban gramática, la lógica y la retórica. Y luego, después de esto, tenían el quadrivium, o los cuatro caminos, que era la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. Y ese era el currículum que comprendía estas artes liberales. Y por otro lado tenemos los clásicos, el estudio de los clásicos. Entonces, ¿qué son los clásicos realmente? Bueno, debemos tener cuidado porque el día de hoy se llama clásico a muchas cosas. Por ejemplo, se puede llamar clásico a algo que fue éxito de ventas, a un bestseller. O podemos llamar clásico a algo que es antiguo, a un libro antiguo, por ejemplo, que yo me encuentro. Pero realmente lo clásico es algo que, como ya estábamos estudiando la definición de educación clásica, lo clásico es algo que refleja virtud, que refleja belleza, que refleja honor, honra. Es algo sobre lo cual aprendemos una y otra vez. Puede ser un libro, puede ser una pieza de música, puede ser una obra de arte, una pintura, en la cual nosotros podemos apreciarla una y otra vez y sacar de ella una y otra vez aprendizajes. Y con el paso del tiempo esto se va volviendo más y más valioso. Entonces, en el estudio de los clásicos, como les decía, debemos tener cuidado porque cuando nosotros estudiamos un clásico o nuestros niños estudian un clásico, ¿y por qué se estudian los clásicos? Es porque la idea es poner la mente de nuestros hijos o nuestra mente en contacto con la mente del autor del clásico. Entonces, de esta manera, el niño va a ir aprendiendo del autor, también lo que se llama mentes maestras. Por ejemplo, un niño al leer un libro va a empezar a ver el mundo o a entender el mundo como el autor lo está interpretando en su libro. O va, por ejemplo, a ir adquiriendo vocabulario que el autor del libro le va a ir presentando. Va a ir adquiriendo estructuras gramaticales, formas de expresarse, y algo muy importante es que el niño va a ir valorando lo que el autor valora y va a ir despreciando lo que el autor desprecia. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con los clásicos que hacemos que nuestros niños estudien. Y ahí cada papá es responsable de ir presentándoles los libros a los niños en la medida que el niño tenga razonamiento y lógica para poder refutar la mente del autor que está estudiando. Y eso en la educación clásica se va ganando con el tiempo. Ya lo vamos a ver más adelante cuando el niño es capaz de tener argumentos lógicos y de poder convencer a otros con sus argumentos.
de poder debatir, que es más, no es en una etapa de niño preescolar, digamos, es más adelante. Así que estos son los dos pilares de educación clásica. Yo puedo tener un currículum de educación clásica solo con estos dos pilares. Por ejemplo, yo puedo enseñarle a mi hijo la gramática, lógica y retórica en la edades más gramática más pequeño. Bueno, después vamos a ver las etapas, no quiero entrar en eso. Y puedo estudiar con él distintos clásicos. Y eso ya sería un currículum de educación clásica. Bueno, después de esta definición o estos pilares de educación clásica, en el año 1947 pasó algo que vino como a remover un poquito el mundo de la educación clásica, algo que vino a hacer un despertar en el mundo de la educación, que fue este ensayo, como les contaba, que escribió Dorothy Sayers. Ella es una escritora británica que en este ensayo, que ella llamó La herramienta prosperidad del aprendizaje, hace una crítica al sistema educacional de la época. Como les decía, ella dice que a los niños se les abre la cabeza, se les llena de conocimiento y se les exige que los niños sepan cosas, que los niños hagan cosas, que los niños aprendan, pero en realidad no se les enseña a pensar. No le estamos enseñando a los niños eh, a cómo ellos tienen que desarrollar el pensamiento, a cómo es que se aprende. Entonces, en realidad, ¿eso qué es lo que genera? Genera problemas de aprendizaje, genera frustración y el niño en el fondo se va conformando con la nota o con pasar de curso, pero no adquiere el gusto por el aprender. Por el aprender. Ella también estableció dos cosas súper importantes que no se habían visto antes en la educación clásica. Revolucionó un poquito esto. Entonces, ella decía que cada niño, o sea, además de enseñarle la gramática, la lógica, la retórica y luego el quadrivium, como habíamos visto antes, cada niño, decía ella, pasa por una etapa del desarrollo, por etapas del desarrollo, que ella las homologó o las relacionó con el trivium. Así, por ejemplo, el niño pasa por una etapa que es la etapa gramática, donde el niño ¿qué hace? Va memorizando hechos. Esta es la etapa que ella llamó la etapa lorito. Luego el niño pasa por la etapa lógica, donde el niño va relacionando los hechos. Y luego el niño pasa por la etapa poética, que es la etapa retórica, que el niño aplica relaciones entre los hechos que memorizó y que hizo estas relaciones. Ya el niño es capaz de aplicar. Entonces, esto no se había visto antes, que se relacionaran el trivium con las etapas del desarrollo. Y otra cosa muy importante que ella también habló fue que ella dijo que cada asignatura, además, tenía su propia gramática, lógica y retórica, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, ella vino como a revolucionar un poco el mundo de la educación con esta propuesta o con estas relaciones que ella hizo de la educación clásica. Y a esto que ella propuso se le llama educación neoclásica o trivium neoclásico. Con ella nace esta definición. Bueno, nosotros estas etapas y muchos modelos o currículum educativos están basados en realidad en esto. Y hay otros modelos o currículum que están basados en este tipo de educación clásica. Y hay otros que están basados en este tipo, que va por la etapa de desarrollo del niño. ¿Ya? Por ejemplo, Classical Conversations, ese está basado en estas etapas. Pero hay otras mamás que hacen esto con sus hijos. Son dos opciones, ninguna de las dos es mejor o peor que otras, son solamente dos opciones.
En lo personal me gusta mucho esto porque yo que tengo 3 niños, he visto cómo ellos van pasando por cada una de estas etapas. Bueno, también podemos ver que en la Biblia este modelo está, como les contaba hace un tiempo. El Señor nos llama, como les decía, a adquirir conocimiento, o sea, nos hace un llamado a la etapa gramática y lo vemos claramente como Él nos llama a la memorización. En Deuteronomio 6, por ejemplo, donde el niño va adquiriendo información. Em, la memorización es un proceso que es inherente al ser humano y que empuja la creatividad. Muchas veces, me acuerdo cuando yo estudiaba, había un dicho que era como, es que la memoria mata la creatividad. Pero, estudiando la educación clásica, vemos que es al contrario. En la etapa gramática, el niño, o en la etapa de conocimiento, el niño lo que hace es que adquiere mucha información. Imagínense un mueble, una cajonera, donde el niño va guardando y guardando información. ¿Qué información? Información valiosa. Y ese es nuestro trabajo como papás, darles información valiosa para que ellos vayan almacenando en su mente. Entonces el niño va adquiriendo toda esta información a través de sus sentidos, ¿no es cierto? A través de la lectura, a través del juego. El niño va llenando estas gavetitas, ¿no es cierto? Estos cajones con información valiosa, con información virtuosa e importante. Luego el niño va creciendo y alrededor de los 12, 11 años comienza la etapa lógica. Perdón, quería hacer un punto aquí en la memorización porque, como les decía, muchas veces se dice que la memorización mata la creatividad, pero es al contrario, porque el niño al tener más información, cuando él ya llegue o tenga que crear algo, va a tener de dónde sacar información para crear. Imagínense que ustedes guardaron en sus gavetas o en sus cajones un manual sobre cómo hacer, no sé, sobre cómo hacer un celular. Y el día de mañana necesitan hacer un celular. O sea, pueden llegar a abrir su cajón y buscar el manual y hacer un celular a lo mejor. Es solo un ejemplo. Entonces, por eso decimos que la memoria, memorizar buen contenido, empuja la creatividad, ayuda porque el niño tiene de dónde sacar. Eso es una herramienta, la memorización es una herramienta que nos va a servir para después crear. Bueno, como les decía, alrededor de los 10 a 12 años el niño pasa a la etapa lógica. La etapa lógica es la etapa que la Biblia llama entendimiento e inteligencia. Es la etapa que el niño empieza a preguntar el por qué, el cómo. El niño es capaz de establecer relaciones entre el conocimiento que ya tiene, empieza a analizar el contenido, empieza a hacer críticas, empieza a entender cómo funcionan las cosas y por qué tiene que ser así. Y también como papás nos vamos dando cuenta que esta etapa se va haciendo presente en nuestros hijos. Ya muchas veces, lamentablemente, empiezan a criticar un poco el cómo nosotros lo estamos criando o a cuestionar las reglas de la casa, a no entender algunas cosas y a frustrarse. Entonces es una etapa que nosotros la vemos reflejada también en los niños. Así como los niños pequeños memorizan y pueden ver una película 1000 veces, los niños a esta etapa empiezan a tener este tipo de razonamiento. No se quedan solamente con las cosas concretas, empiezan a analizarlas y a veces eso les genera frustración porque no logran entender las cosas porque todavía no tienen el pensamiento para eso, porque están recién entrando en este nivel de pensamiento. Bueno, la etapa retórica, la etapa de sabiduría, es una etapa que el niño ya empieza a adquirir como alrededor de los 14 años, por ahí. Y es la etapa donde el niño ya puede aplicar.
Puede aplicar lo que aprendió en la etapa del conocimiento y en la etapa de la lógica. En la etapa lógica es importante que nosotros em, atendamos a lo que dice la palabra. Dice, todo lo bueno, en todo lo justo, todo lo de buen nombre, en esto pensar. Entonces es aquí donde tenemos que hacer a nuestro niño razonar y poder diferenciar argumentos engañosos de argumentos buenos, de argumentos bíblicos, ideas que no son acordes a lo que Dios nos manda, con ideas que a lo mejor pareciera ser que sí son como Dios nos manda. En el fondo, reconocer las medias verdades, entre comillas, porque no existen medias verdades. Bueno, y en la etapa retórica, como les decía, la idea es aplicar lo que ya hemos aprendido. La idea es tomar toda esta información, todas estas relaciones y poder ya tener un producto de esto. El niño ya es capaz de sintetizar ideas, se puede expresar creativamente, llegar a establecer conclusiones sobre sus ideas y convencer a otros con sus conclusiones. Esta etapa necesita de las etapas anteriores. Ya es una etapa donde muchas veces a los niños cuando son pequeñitos, nótese que aquí dice expresarse creativamente. Cuando los niños son pequeñitos y están en la etapa del conocimiento, incluso en primero básico, kinder, se habla de que se busca que el niño se exprese creativamente y le pasamos una hojita al niño, un trabajito, donde la idea es que el niño pueda generar una expresión. Y en realidad, para que un niño pueda expresarse creativamente, necesita tener información en su mente. Necesita haber hecho estas relaciones lógicas en su mente. Si no, ¿qué es lo que va a expresar? ¿Cómo va a ser creativo si no tiene una base? Entonces, este modelo de educación realmente es muy diferente a la educación tradicional del colegio tal y como la conocemos. Bueno, las etapas del trivium, se me va a acabar la batería. Las etapas del trivium son etapas que van en progresión. No son etapas estrictas. Dorothy Sayers no quiso hacer como una psicología del aprendizaje o del desarrollo con esto, sino que ella hizo la conexión y estableció esta relación con el trivium. Pero nosotros, en nuestros niños, podemos ver que los niños que están desde que nacen hasta los 10 años más o menos, ellos son muy dados a la memorización, les es muy natural memorizar. Entonces yo aquí la etapa gramática o la memoria la puse con azul, la lógica con amarillo y la retórica con verde. Entonces en la gramática podemos ver que el niño también tiene pensamientos de retórica, también logra hacer conexiones lógicas, pero obviamente todo es en un menor grado. Lo que más predomina al grueso del cómo él está aprendiendo es a través de la memoria, que es la gramática. Luego acá, cuando el niño crece, en la etapa lógica, tenemos la lógica predominando. Estos pensamientos, estos cuestionamientos que yo le decía, es lo que predomina. Obviamente que el niño sigue teniendo memorización, o sea, sigue usando su memoria, pero ya no es de una forma tan fuerte como era la gramática. El pensamiento del niño está centrado en estas relaciones. Y también tiene retórica, por supuesto. De hecho, los niños cuando son muy chiquititos tienen argumentos de retórica, tratan de convencernos a los papás, a los adultos con sus argumentos. Por muy locos que sean estos argumentos, por muy infantiles que sean, ellos se los creen y tratan de convencernos. Y luego la retórica, como vemos ya, predomina otro tipo de pensamiento mucho más formal y el niño sigue teniendo obviamente memoria y lógica. Y nosotros como adultos también lo podemos ver acá, que nos cuesta mucho más memorizar y vemos a nuestros hijos, los que le enseñamos en casa, vemos que ellos nos sorprenden muchas veces porque se acuerdan de cosas que nosotros nos cuesta mucho aprender o que jamás no las recordaríamos.
y ellos se acuerdan. Entonces es por este desarrollo o forma de aprender que va teniendo el niño a lo largo de su vida. Aquí tenemos una analogía del Trivium, que yo la saqué de un libro, que voy a poner abajo el link para que lo puedan descargar, comprarlo obviamente. Bueno, ese libro se llama Cómo enseñar el Trivium. Y aquí hay una analogía del Trivium o de esta de educación clásica a una edificación. Entonces la etapa de conocimiento son los cimientos de nuestro edificio. La memorización es el grueso, lo duro, lo que va a estar ahí afirmando lo que después se va a ir creando para arriba. La lógica es el entendimiento, la estructura, es el cómo funciona este edificio. Y la sabiduría es el uso práctico que le vamos a dar a este edificio, que es, por ejemplo, en este caso, una librería. También hay otra analogía que viene en ese libro, que es el Trivium y una computadora. Entonces la etapa de memoria o de conocimiento es la entrada, es el teclado. Entonces por ahí en la memorización entra todo este conocimiento que yo les decía. La etapa de entendimiento o de lógica es el procesamiento de esta información. Digamos, es como masticamos esta información. Y luego la etapa de sabiduría sería la salida de la información. Es el producto ya listo. Bueno, vamos a hablar un poquito del Trivium aplicado, que es lo que hablaba Dorothy Sayers. Ella decía que, aparte de estas etapas, ella decía que cada asignatura tenía su propio Trivium, su propia gramática, su propia lógica y su propia retórica. Entonces, yo aquí puse dos ejemplos, en historia y en matemáticas. A nuestros niños que están en la etapa gramática, según el Trivium, según Dorothy Sayers, tendríamos que enseñarles, por ejemplo, hechos, datos, personajes, lugares, datos gruesos, para que ellos se memoricen. Nombres. En la lógica, ellos ya serían capaces de estudiar las causas de los hechos, el por qué ocurrieron, el cómo ocurrieron. Y en la retórica, ellos ya pasarían a generar conclusiones sobre estos hechos, argumentaciones, creaciones, a partir de un hecho histórico y de estas causas, ellos podrían llegar a ser capaces de aplicar estos hechos, por ejemplo, a algo que esté pasando en la actualidad. Luego en matemáticas, la gramática de la matemática sería sumar, restar, multiplicar y dividir. Estas 4 operaciones es lo que nosotros tendríamos que enseñarle a nuestros niños hasta la edad más o menos de los 10 años. Luego la etapa lógica ya incluiríamos la geometría y el álgebra. Y en la etapa retórica lo que buscaríamos es que nuestros niños apliquen la matemática a la ingeniería, a la contabilidad, a la vida práctica, etc. Entonces esto es lo que Dorothy Sayers decía sobre que cada asignatura tiene su gramática, tiene su lógica y tiene su retórica. Algunas consideraciones del Trivium para antes de terminar es que el Trivium o la educación clásica muchas veces se ve como algo un poco duro, como algo muy elevado, muy de universidad o muy aburrido también, muy de estar todo el día leyendo o memorizando. Pero en realidad el Trivium va respetando mucho los ritmos de aprendizaje de cada niño. Por eso que las etapas no son etapas marcadas ni obligadas para cada niño igual. Cada niño es distinto. Entonces, por ejemplo, el Trivium dice que nosotros a los niños debemos enseñar a leer aproximadamente a partir de los 6 o 7 años. Esto es totalmente flexible. Si un niño quiere aprender a leer antes y manifiesta inquietud, el papá puede enseñarle a leer antes o esperar hasta que el niño muestre esta inquietud, este deseo por aprender. Y lo que recomienda es el método fonético, porque es un método que va como de menos a más, o sea, va aprendiendo datos, por ejemplo, sonidos de las letras, después va aplicando un poco de lógica, se enseña la gramática, entonces
lo básico es el método fonético. Y bueno, la historia se estudia en forma cronológica, ¿ya? No es como el currículum nacional de Chile, que se estudia la historia un poco de acá, un poco de los romanos, un poco de los mayas, en quinto la conquista de América un poco, no. En el trivium o la educación clásica la historia se estudia en forma cronológica y se puede ir relacionando con los clásicos que uno está estudiando. Por ejemplo, si estoy estudiando o estoy en la etapa histórica, no sé, de la conquista de América, a lo mejor puedo leer un clásico que se relacione con esa época. También fomenta mucho la lectura de los padres a los niños, que los papás le lean a los niños. También se estudia geografía, igual como historia, de acuerdo a la etapa histórica, o sea, van ligados. No se estudia historiografía, o sea, perdón, geografía de una manera aislada, ¿ya? Como se estudia muchas veces en el colegio, sin conexión con otras materias, sino que va relacionado con la historia que estamos estudiando. También fomenta la práctica de narraciones, se recomienda la práctica de narraciones por parte de los niños, el recitado y la memorización y la copia. Como herramientas, estas son herramientas que le van a ayudar a nuestros niños después a poder expresar ideas, ¿ya? Así que todo eso también está incluido en el método clásico. Bueno, acá puse algo de bibliografía que la voy a poner abajo en la caja de descripción para que puedan leer y ahí puedan informarse. Bueno, yo puse acá este versículo porque me gusta mucho. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Y esto lo resume para mí, todo resume lo que es la educación clásica. La sabiduría, el conocimiento y la inteligencia realmente vienen de la boca de Jehová y no lo podemos encontrar en otro lado. Bueno, ese ha sido el video. Espero que les sea de provecho, que les guste y cualquier duda, pregunta, me la pueden hacer. Como les dije, no soy una experta en el tema. Soy una mamá que ha leído lo que más puede sobre esto. Y, y bueno, que les sirva en realidad el video. Nos vemos. Adiós.